¿Puedes entender a un chico español nativo durante 8 minutos? No voy a hablar demasiado rápido, pero tampoco voy a hablar como un robot. Presta mucha atención a cada detalle y activa los subtítulos si realmente lo necesitas. Vamos a empezar. Hoy quiero hablarte de algo muy sencillo. Quiero hablarte de cómo es mi rutina diaria. Por ejemplo, mi día empieza normalmente levantándome muy temprano. Y no es porque sea una persona muy disciplinaria, simplemente porque vivo en Indonesia y hace muchísimo calor. Y si me levanto tarde, siento como si perdiera una gran parte del día. Me levanto y, lo sé, me pasa mucho y creo que a mucha gente también, me levanto mirando el móvil, pero 2 segundos. Intento no pasar más de 2 minutos mirando el móvil. Y después de esto, me levanto muy rápido. Digo intento porque siempre me paso estos 2 minutos o 3 o 4 o 5, ¿vale? Porque el tiempo vuela cuando estás con el teléfono en las manos. Y todos sabemos que esos 5 minutos a veces se pueden convertir en 10 minutos, en 15 minutos, y ya empiezas a perder gran parte de tu tiempo. Después, normalmente, me preparo un café. Y para mí, el café no es negociable. Sí o sí, necesito un café por la mañana. Hay gente que puede vivir sin café. Y aunque yo no lo entiendo, lo respeto, porque yo era parte de esta gente. Yo no solía tomar café, antes no solía tomar café, pero ahora no sé por qué sí o sí lo necesito. No sé si estoy enganchado o adicto al café, pero sí o sí necesito tomarme un café por la mañana. ¿Y tú? Mientras tomo mi café, suelo estar organizando lo que tengo que hacer durante todo el día. Básicamente, lo que tengo que hacer está en mi calendario de Google. Y pues básicamente son las lecciones de español que tengo que dar a mis estudiantes, organizar el material que tengo que dar a mis estudiantes, también corregir y dar deberes para ellos. También estoy muy metido en YouTube ahora, me gusta hacer contenido, también estoy editando o estoy haciendo el vídeo o también estoy haciendo las miniaturas y soy una persona que realmente está ocupada en su día. Pero no me quejo porque sí, realmente trabajo mucho, pero no son 8 horas directas, sino que los reparto durante todo el día y lo voy gestionando poco a poco. Entonces, después de organizarlo todo, empiezo a trabajar y normalmente trabajo por las mañanas como profesor de español, la cual doy entre 5 a 6 horas de clases diarias. Así que paso gran parte de mi mañana hablando con estudiantes de español. Y eso me gusta mucho porque cada persona tiene que contar sus propias historias en español. Y hablamos de muchos temas diferentes, de las culturas que tenemos alrededor de todo el mundo, ver también cómo van mejorando, también cómo improvisan, cómo intentan expresarse, cómo intentan decir frases nuevas. Me encanta todo esto. Y lo curioso de todo esto es que la mayoría de mis estudiantes entienden más de lo que creen, pero muchos de ellos tienen más miedo de hablar. Eso pasa muchísimo. Una persona puede estar estudiando meses español e incluso años, pero no se siente con total confianza de poder mantener una conversación con españoles. Pero, sinceramente, realmente nunca te sientes preparado al 100%. Es simplemente ir soltándote un poco. Pero lo importante es empezar a expresarte y hablar cuanto antes. Después, normalmente, durante la semana, obviamente, me voy a un warung, que son estos restaurantes locales que tienen aquí en Indonesia, que son muy económicos, pero que realmente están muy buenos. Después del restaurante, puedo descansar una horita y después tengo un par de horas más de español.
Pero después, cuando termino mis clases, lo que es no negociable es básicamente entrenar. Sea entrenar en el gimnasio, correr o hacer pádel, lo que sea, pero que sea con movimiento. Porque al final soy un profesor online que trabaja más de 6 horas sentado. Entonces lo que necesito realmente después de trabajar es movimiento. Y allí es donde tengo mis amigos, estamos ahí charlando, jugando, entrenando. Y esto es durante la semana. Los fines de semana normalmente intento desconectar lo máximo posible para después volver a empezar mi nueva semana súper fresco. Y los fines de semana normalmente me voy a viajar por la isla de Bali. Intento visitar templos que me encanta la cultura de aquí. También me gusta hacer mucho montañismo, senderismo. Me gusta también escalar, también me gusta ir en moto y dar vueltas por la isla cerca de la costa e intento básicamente escaparme un poco de la rutina que tengo entre semana, que aunque me encanta, siempre está bien desconectar un poquito. Si has entendido la mayor parte de lo que he dicho, vas muy bien. Quizás muchos de vosotros no habréis entendido cada palabra, pero eso no importa. Lo que importa es ser capaz de entender el contexto general de este listening, seguir el ritmo de cuando hablo y no bloquearte cuando no entiendes una palabra. Porque esto es lo que pasa realmente en una conversación real. A veces, cuando hablas con un nativo, no entiendes el 100%. Pero si eres capaz de entender el contexto general, es que tu español está muy bien. Puedes volver a escuchar este mismo vídeo una y otra vez. Una vez por la mañana, una vez por la tarde y otra vez por la noche. Ya verás cómo al final me vas a entender. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Déjame un buen like para saber que tengo que publicar más vídeos de este estilo y déjame en los comentarios tu propia opinión. Nada más, espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.